Hola amigos, estamos en Perspectiva Política, hoy con un tema de gran relevancia que es el feminismo político en México. Los invitamos a quedarse con nosotros. Análisis. Debate. Opinión. Perspectiva Política. Con Alejandro Ramos. Pues damos la bienvenida a la doctora Patricia Olamendi, que tiene una larga trayectoria en las luchas feministas en el ámbito político. Bienvenida, Patricia. Y comenzando con este tema, yo te quiero preguntar, ¿cuándo arranca formalmente, por decirlo de alguna manera, este feminismo político en México? Bueno, en México arranca desde principios de 1900, cuando se convoca un primer congreso feminista en Yucatán, promovido en aquel entonces por mujeres de diferentes ámbitos una vez concluida la revolución. Es muy interesante porque te imaginas nada más pensar en mujeres que estaban planteando la igualdad, la lucha por la participación política a principios de 1900 en un congreso realizado en una ciudad que en aquel entonces debió de haber sido muy complejo llegar, que era Mérida, Yucatán. Entonces, desde ahí inicia, pero la lucha por el derecho al voto la vamos a ver mucho más fortalecida a finales de los años 40, en donde las mujeres incluso se manifiestan en México por el derecho al voto. Hay que recordar que desde 1948 los países se comprometieron a otorgar el voto a los hombres y a las mujeres en igualdad, pero México se logra hasta 1953. Es decir, pues ha sido una larga trayectoria de las mujeres por lograr un derecho, dijéramos, elemental, básico, que es poder expresar con tu voto la decisión de participar en el rumbo de tu país. Bueno, de esa manera se atacó, se puso fin a una especie de discriminación política, es decir, sin la existencia del derecho al voto, pues la mujer no era una ciudadana completa. ¿Qué ha pasado de entonces para acá? ¿Ha tenido una evolución? Bueno, todos hemos visto que ha tenido una evolución de una mayor participación de las mujeres. ¿Cómo se ha dado esto? Bueno, ha sido muy complejo en México. Yo creo que las mujeres mexicanas, yo he dicho, no íbamos al ritmo de las mujeres en el mundo en la lucha por el derecho al voto y la participación política, y sobre todo el poder ser electas, porque sí nos dejaron al principio votar, pero no necesariamente eran mujeres candidatas. Entonces, ser electas fue todo un proyecto muy complejo y sin duda alguna muy difícil de lograr. Pero lo que es interesante es que las mujeres mexicanas finalmente logramos avanzar un techo muy grande a nivel internacional. Es decir, en el 96, aunque empezamos a tener legisladoras y algunas representantes, en el 96 se aprueba la reforma política y por primera vez se acepta que un 30% de las listas de los partidos a los congresos federal y local sea exclusivamente para mujeres, la llamada cuota de participación. Esto producto pues de la presión internacional y las conferencias internacionales de mujeres. Más adelante, ya para principios del 2004, vamos a lograr un 40% de participación en las listas plurinominales a cargos de elección de diputaciones federales y locales. Pero ya en el 2014 se establece en el país el principio de paridad en la Constitución, en el artículo 41. Y ahí se acuerda que es la paridad en un primer momento para diputaciones locales y federales, es decir, paridad, igualdad entre hombres y mujeres en la lista. Y se acuerda una lista entrelazada, una mujer, un hombre, una mujer, de tal suerte que lográramos un porcentaje.
Y después del 2014, en el 2019, viene otra reforma que se llama paridad total. Y esto es muy interesante porque por primera vez las mujeres pueden participar en igualdad de condiciones en cargos que regularmente no participaban. Te planteo presidencias municipales, gubernaturas, y es muy probable que tengamos un grupo de mujeres participando en la próxima elección presidencial. ¿Cuándo fue cuando se estableció que una mujer ocupó una primer gubernatura por elección popular? Bueno, esto fue Griselda Álvarez en Colima, fue la primera gobernadora del país. Griselda Álvarez fue en los años 80. Griselda Álvarez, y lo contaba ella, tuve la suerte de conocerla y de que estuviéramos juntas en el primer programa de la mujer. Y Griselda nos decía que ella llegó a ese cargo por pura coincidencia, porque en aquel entonces las familias poderosas de Colima pues decidían quién era su candidato. Y ella era la única hija del general Álvarez, que era uno de los líderes políticos del estado. Entonces, cuando llegó el turno de la gubernatura, pues ella llega en ese momento como primera gobernadora del país, que hizo un excelente trabajo, recordando su trabajo de Griselda, muy comprometido. Después vamos a tener a Beatriz Paredes en Tlaxcala, vamos a tener también a Dulce María Sauri en Yucatán, a Amalia García en Zacatecas, y bueno, pues un periodo corto de Rosario Robles, designada en la Ciudad de México como alcalde en ese momento, y bueno, con eso se abre por primera vez hasta esta elección la posibilidad de que hoy tenemos pues ya un número importante de gobernadores. Pues sí, en realidad el tiempo son pocas, ¿no? Sobre todo porque en los últimos años, como tú lo señalas, pues particularmente ha sido mayor la participación política de las mujeres, tanto en los cargos de gobierno como en los partidos. Pero sobre este tema vamos a hablar a profundidad en unos minutos. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos contigo. Perspectiva política. Regresamos. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. Perspectiva política. Continuamos. Bien, pues regresamos en Perspectiva Política con este tema del feminismo político. Estamos platicando con la doctora especialista en esta materia y con una larga trayectoria en este tema. Veíamos que las gobernadoras pues realmente, pues relativamente son recientes en México. Los puestos de elección popular pues ya tienen un poco más de tiempo. Sin embargo, ahora nos encontramos de un tiempo para acá con la paridad en los congresos, que haya un número igual de hombres que de mujeres. Sin embargo, ¿esto cómo ha funcionado hasta la fecha? Bueno, la reforma del 2014 a la Constitución señalaba que los partidos políticos son responsables de lograr efectivamente el acceso de las mujeres a los cargos de elección popular. Esto es importante señalar. Es decir, que tanto en su lista plurinominal como en sus candidaturas uninominales, tienen que tener el mismo número de candidatas mujeres y candidatos hombres. Y también que tengan la capacidad de no ir a los
peores lugares o en los lugares más bajos, sino que se logre igualdad de condiciones. Es decir, a la contienda se tiene que ir de manera igualitaria y se tiene que proveer también las condiciones para que las mujeres puedan ejercer política. Este es un problema serio, porque en nuestros países, sobre todo en México, el ejercicio de la política por parte de las mujeres siempre ha estado marcado por criterios discriminatorios o prejuicios. Es común escuchar, ahora menos, pero es común escuchar que cuando una mujer se dedicaba a la política era mal visto por la comunidad, porque hacía una vida pública. Y cuando una mujer tomaba la decisión de pelear por un cargo público, decían, eres una ambiciosa, como si ser ambicioso fuera algo negativo para las mujeres. Mucho de esto se nos señala como algo negativo. Bueno, sí, pero los seres humanos tenemos que ambicionar algo, porque si no, no hacemos nada en nuestra vida. Entonces, esta idea de que las mujeres participaran abiertamente y en igualdad no existía en nuestro país y todavía no existe en muchos espacios. Todavía hay una visión negativa hacia la participación de las mujeres en la política. Entonces, por primera vez, los partidos políticos que están compuestos por mujeres y hombres se vieron en la necesidad de tener que proponer candidaturas uninominales y plurinominales y generar mecanismos para apoyar a las mujeres. De hecho, la ley les asigna un recurso especial para que las mujeres sean capacitadas para poder estar en esos cargos públicos. Y a partir de eso, pues, se viene esta contienda y hoy resulta que las mujeres están siendo mucho más competitivas que lo que se imaginaban los partidos. Es decir, las mujeres están teniendo votaciones importantes, están ganando distritos, están ganando presidencias municipales y están yendo a una contienda cada vez más pareja. Pero ¿qué sucede? Pues que en muchos estados los triunfos de las mujeres pueden ser superiores. Entonces hoy tenemos congresos estatales donde son mayoría mujeres en los congresos y esto pues ha generado conflicto con algunos políticos porque dicen ya son muchas mujeres. Bueno, pues hay que recordar que las mujeres no estuvieron durante muchos siglos en ningún cargo. Bueno, pero de acuerdo con la ley, en realidad, bueno, sí son muchas comparativamente, pues después de tanto tiempo que casi no existían, pero de acuerdo con la ley está en equilibrio, ¿no? El mismo número de mujeres y mismo número de hombres en los congresos, ¿no? Bueno, no dice eso la ley. La ley dice que tiene que asegurarse la paridad. La paridad quiere decir generar condiciones para que las mujeres estén en esos cargos. La paridad es una medida dirigida a asegurar que las mujeres lleguen a los cargos. Esto es importante. Y a través de esto, el INE ha generado reglas, es decir, la lista entrelazada, las mujeres tienen que encabezar una lista plural para lograr 50%, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que se tenga que limitar el número. Es lógico que mujeres más competitivas puedan ganar más distritos y es lógico que si tienes la lista entrelazada, pues vas a tener la mitad de mujeres, pero si la mujer gana un distrito, pues van a ser más mujeres. Es decir, no se trata de limitar y decir, ya llegaste al 50, ahora nos dividimos. No, se trata de generar condiciones. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando en el deporte, lo que está pasando en la ciencia, lo que está pasando en muchas áreas, de que las mujeres, una vez que tienen las oportunidades para desarrollarse, pues lo hacen. Y tenemos otra ventaja, que hemos estado relegadas tradicionalmente de todo. Entonces, cuando logramos brincar esas brechas de desigualdad, bueno, pues nuestro trabajo es un trabajo que quizás se ve más por el esfuerzo adicional que desarrollamos. Bueno, perdón, yo quiero que me precises esto. Entonces, quizá aquí hay un malentendido. Se habla de paridad
y se entiende 50 y 50 en los congresos. Tú me dices que no es así. En promedio, ¿cómo están los congresos? ¿Qué tanta participación real hay de las mujeres en los congresos? ¿Qué porcentaje? Ahora, con estas pasadas elecciones, casi llegamos al 50%, en general, en promedio. Andamos sobre un 47, 48, 45, por este tema de que se ganan mayorías o minorías en elección directa y lista plurinominal. Pero en otros congresos, las mujeres, por ejemplo, Chihuahua, las mujeres tuvieron mayor votación cuando fueron uninominal, entonces el Congreso tiene 52% de mujeres contra 48% de hombres. Es decir, entonces, de cualquier manera sí se mantiene ya en un número. Y la idea es lograr que todos los espacios, no solamente de elección, sino todos los espacios de designación en la administración pública tengan un porcentaje similar, es decir, 50-50. Pero obviamente puede ser superado por la participación de las mujeres. Pues muy, muy interesante, es un tema muy interesante. Vamos a volver sobre este punto en un minuto, por favor. Perspectiva política. Regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Perspectiva política. Continuamos. Bien, amigos, pues estamos platicando con la doctora Patricia Olamendi sobre este tema tan interesante que es el feminismo en la política. Doctora Patricia, te preguntaba, en realidad pues sí se ha avanzado pues realmente en corto tiempo, por lo menos en la segunda mitad del siglo XX y en lo que va de pues en la participación de las mujeres en la política formal, en los congresos, y a tal grado que pues ahora se logra casi una paridad, hasta de 50% en promedio en la mayor parte de los congresos. Sin embargo, pues también nos enteramos de que hay, pues igual como dicen en política, jaloneos políticos en algunos congresos. Tal ocurre, según nos comentaban, el Congreso de la Ciudad de México, que al parecer ahí hay algunos abusos por parte de, no sé si de los hombres o de los que dirigen el Congreso, o por una falta de claridad en los preceptos para regirlo o para establecer la paridad en ese Congreso. ¿Qué nos puedes platicar sobre este caso? Bueno, yo creo que es muy interesante lo que está pasando en algunos congresos. Sí señalar que toda esta llegada de mujeres no ha sido sencilla, ha sido acompañada de un litigio enorme en tribunales electorales. En eso hemos trabajado para que efectivamente se comprenda el sentido de que el objetivo es lograr igualdad de trato, igualdad de oportunidades para las mujeres en la vida pública, en los espacios, ya sea en procesos de elección, en los cargos públicos, en la administración pública, etcétera, como también lograr que exista una visión diferente en la legislación que no sea solamente la masculina, ¿verdad? Porque hemos tenido una visión solamente masculina en mucha legislación. Entonces,
ha sido complejo. En varios congresos, sobre todo en la Ciudad de México, el sistema electoral de la Ciudad de México permite que la llegada de las listas pluris sea a través de dos caminos. Uno, por una lista que entregan los partidos, y el segundo, por la mayor votación de los segundos lugares. Es decir, hay personas que no lograron ganar la votación en su distrito, pero lograron la más alta votación a nivel general. Y entonces se integra una lista A y B. Es bien complejo como lo hicieron, pero creo que es importante que lo tengamos claro. Entonces, cuando la lista A, es decir, la lista de los partidos, lleva un nombre, que es un hombre, una mujer, un hombre, y la lista B son segundas votaciones. Dice la ley que tienen que estarse cruzando. ¿Qué pasó en la Ciudad de México y qué está pasando indebidamente en varios congresos estatales? Que los consejos electorales de los estados están tomando decisiones y dicen, no, pues ya las mujeres ya tienen esto, ya lograron esto. Entonces, si les tocaba un lugar aquí, lo quitamos y metemos un hombre. Entonces están tomando decisiones que no les corresponde. Y esto pasó en la Ciudad de México. Las mujeres, un grupo de mujeres, lograron la más alta votación en segundo lugar, de varios partidos políticos, del PRI, del Partido Verde y del PAN incluso, pero el Consejo de la Ciudad de México electoral tomó la decisión de no respetar esos triunfos y poner a los hombres que venían en las listas plurinominales. Entonces, pues consideramos que esto es incorrecto porque además están violentando la ley, supuestamente para lograr ellos un equilibrio, pero no dice eso la ley. ¿Y cómo se resuelve esto? ¿Cómo se puede resolver? Se resuelve respetando la legislación, porque ¿qué hubiera pasado si los hombres hubieran tenido las mayorías de segundo lugares? Pues se hubiera respetado la lista, ¿verdad? Pero como son las mujeres, ellos deciden que no, que hay que bajar a las mujeres. Entonces, también están violentando la voluntad popular de la Ciudad de México, porque hay muchísima gente que dijo, bueno, yo le voy a dar mi voto a esta candidata. Gane o no gane, yo le voy a darle mi voto. O hicieron muy buena campaña y la gente las premió con una votación. Y entonces olímpicamente están diciendo, pues te quito tu lugar, tu segundo lugar, y eso provoca que ya no estés como candidata. Entonces, pues sí estamos protestando, hemos protestado en otros estados por esta situación, porque creemos que el Consejo Electoral de la Ciudad de México no tiene facultades para tomar esas decisiones en detrimento. Bueno, entonces es una problemática que se presenta en la Ciudad de México y también en algunas otras entidades del país. ¿Cómo se puede resolver? ¿Qué es lo que está fallando? El Consejo Electoral, en este caso de la Ciudad de México, está actuando de una manera indebida. ¿Cómo se puede resolver? Pues mira, lamentablemente en litigio. Aquí hay que decirlo, en el ámbito electoral el litigio es fundamental. Ya se presentaron juicios al respecto, en contra de esas decisiones, y nosotras como Mujeres en Plural estamos apoyando a las mujeres que han estado presentando sus juicios y que han estado presentando sus recursos ante el Tribunal Electoral para verse favorecidas como les corresponde y como dice la ley. Entonces estamos en este momento litigando ese asunto. Esperamos que se dé la razón a las mujeres porque les corresponde, pero sí es importante señalar que esto no ha sido sencillo y no lo es. Y también las interpretaciones que surgen, porque de momento ya empiezan a calificar la paridad, ¿no? Que si paridad sustantiva, que si paridad cualitativa, que si paridad cuantitativa, y decimos, bueno, es que no se hagan bolas, o sea, la paridad fue construida para asegurar la presencia de mujeres en los cargos de decisión de la vida política del país. El Consejo General, el INE, tiene la facultad
y es el único facultado para emitir efectivamente las reglas para lograr esa paridad en todos los cargos. Y el INE lo ha estado haciendo muy bien, hay que decirlo, muy bien. Bueno, pues yo creo que es satisfactoria esta evolución de la labor del feminismo político, por llamarlo de alguna manera, de gente como tú que ha luchado tanto durante tanto tiempo, y creo que los resultados son, pues, con todo este tipo de contratiempos, pero en lo general son muy favorables. Muchas gracias por tu participación en este programa y te lo apreciamos mucho. Muchísimas gracias, Alejandro. Un saludo. Bien, amigos, esto fue Perspectiva Política. Los invitamos para estar con nosotros la próxima semana.